Hola madridistas, hoy no vamos a hablar de un simple partido de liga, hoy vamos a entrar en un territorio incómodo, incómodo para la federación, incómodo para el comité técnico de árbitros y muy incómodo para todos los que intentan vendernos que todo se corrige con el VAR. Lo que pasó en Montilivi no fue solo un Girona 1-1 Real Madrid, fue una colección de decisiones, silencios y omisiones que sumadas huelen más a patrón que a accidente. Y si tú eres del Real Madrid, sabes perfectamente de qué sensación estoy hablando, porque claro, desde fuera te dicen que es una jugada dudosa, un contacto interpretable, una acción gris, pero tú ves las imágenes 1, 2, 3 veces y te preguntas, ¿de verdad quieren que creamos que nadie vio nada en esa entrada sobre Rodrigo dentro del área? ¿De verdad? Con cámaras en 4K, con repeticiones desde todos los ángulos, con un árbitro en el césped y otro sentado cómodamente en una sala con 10 pantallas, nadie consideró que valía la pena, al menos, llamar a De Burgos Bengoechea y decirle, ven a mirarlo, porque aquí pasa algo, vamos a poner todo en contexto, porque esto no va de un solo penalti. Montilivi era un partido marcado en rojo en el calendario. Girona llega como el equipo sensación, líder, respaldado por un proyecto sólido y el relato de la gran sorpresa que desafía a los gigantes. Frente a ellos, el Real Madrid, ese club que cada vez que se acerca a la cima, descubre que hay más obstáculos fuera que dentro del campo. Se suponía que iba a ser un partidazo de fútbol, terminó siendo un escaparate de todo lo que está mal en el arbitraje español. Minuto 80, resultado 1-1, todo abierto. El Madrid empuja, encierra al Girona, busca ese gol que puede cambiar la liga, que puede enviar un mensaje brutal al resto de equipos. Aquí seguimos, aquí mandamos nosotros, y entonces llega la jugada. Rodrigo Goes recibe dentro del área, perfila el cuerpo, prepara el recorte y Joel Roca entra tarde, muy tarde. El contacto en la pierna izquierda del brasileño es tan claro que incluso en velocidad normal se ve cómo su cuerpo se descompensa, cómo pierde el equilibrio, cómo cae porque alguien le toca donde no debe en el momento en que no debe. De Burgos está ahí, a unos pocos metros, lo tiene delante. No hay una nube de jugadores tapando la visión, no hay un bosque de piernas, no hay nada que justifique que no lo vea, y aún así, decide seguir como si nada. Ordena sacar el córner rápido, como si lo que acabara de ocurrir dentro del área fuera un simple duelo físico más. En ese instante, más que la caída de Rodrigo, lo que se derrumba es la confianza del madridista en la justicia del sistema. Pero si tú eres madridista, sabías que no se quedaría solo ahí, porque cuando el árbitro de campo falla, todavía queda la esperanza del VAR. Al menos eso es lo que nos vendieron, que el VAR llegaba para corregir lo que el ojo humano no ve en el calor del juego, que el VAR estaría precisamente para jugadas como esta, claras, determinantes, dentro del área, con impacto directo en el resultado. Y entonces miras al palco, esperas la típica señal del árbitro llevándose la mano al oído, suspiras pensando, vale, ahora lo van a revisar, y no pasa nada. Silencio absoluto desde la sala VAR. Pulido Santana, el hombre que supuestamente debía ser la red de seguridad del arbitraje, decide no intervenir. Ni una recomendación, ni una invitación a revisar, ni un «mira, por si acaso», nada. La jugada sigue. El córner se saca. El madridista en casa se queda con la boca abierta. Los jugadores en el campo protestan. Y el partido continúa como si Rodrigo se hubiera tirado solo al césped por un capricho del destino. Y aquí es donde la cosa deja de ser un error puntual para convertirse en algo mucho más serio. Porque estás viendo la repetición en la televisión, con comentaristas que en otras ocasiones justifican todo, y hasta ellos dicen, hay contacto, esto es penalti. Ves a exárbitros en platós afirmando que esa acción, con los criterios actuales, se debe pitar, y sin embargo, el único lugar donde no se considera penalti es donde debería importar, en el campo y en la sala VAR. ¿Casualidad? ¿Despiste? ¿O simplemente una selección muy particular de cuándo intervenir y cuándo no? Y ojo, porque el penalti sobre Rodrigo no fue la primera puñalada arbitral de la noche. Unos minutos antes ya había pasado algo que, revisado con calma,
huele igual de mal. En la jugada previa al gol del Girona, Alex Moreno comete una falta clara sobre Mbappé. El francés cae tras un contacto evidente, con el defensor entrando por detrás. Ahí, el árbitro decide dejar seguir. Y en esa misma acción, casi como si el fútbol quisiera reírse de la situación, llega el tanto del equipo catalán. Piénsalo bien, falta no pitada sobre tu delantero estrella, jugada que continúa, gol en contra. Eso en cualquier liga seria se revisa, se analiza, se corrige. En Montilivi se validó sin pestañear. De nuevo, el mismo patrón. Cuando la decisión perjudica al Real Madrid, el listón de lo interpretable parece subir al cielo. Y por si todo eso fuera poco, en la primera parte ya se había sembrado la semilla de la polémica. Minuto 40. Mbappé marca. El Madrid celebra. Por unos segundos el mundo parece ordenado, pero enseguida el colegiado anula el gol por una mano previa. Una mano que, según algunos planos, es tan interpretativa que en otros partidos, con otros equipos, hemos visto cómo se deja pasar, cómo se considera involuntaria, cómo se justifica que no existe intención. Sin embargo, cuando el que viste de blanco es el Real Madrid, la vara de medir cambia. Lo que en otros se pasa por alto, en el Madrid se sanciona con una contundencia quirúrgica, y el gol se borra del marcador como si nunca hubiera existido. 5 minutos después, el Girona abre el marcador. Mbappé, frustrado, se acerca al cuarto árbitro, protesta, le recuerda la falta que sintió al inicio de la jugada. Luego las repeticiones confirman que sí, que había contacto, que había derribo, que había algo más que un simple choque de juego. Pero nada se corrige, nada se revisa, nada se compensa. Suma las piezas. Gol anulado por mano discutible, falta no pitada antes del gol rival, penalti evidente sobre Rodrigo ignorado por el árbitro y por el VAR. ¿Te suena a simple mala noche? ¿O te empieza a recordar a otros partidos, a otras temporadas, a esa sensación repetida de que cuando el partido está en el alambre, cuando un detalle define la liga, el Real Madrid se encuentra con una pared invisible que, curiosamente, siempre aparece en los mismos momentos? No es la primera vez que el nombre de Burgos Bengoechea aparece rodeado de polémica en partidos del Real Madrid. Su historial ya genera suspicacias entre los aficionados blancos. Y lo de Montilivi no ha hecho más que echar gasolina a un fuego que el Comité Técnico de Árbitros intenta apagar con comunicados fríos, explicaciones rebuscadas y silencios estratégicos. Pero hay algo que el comité parece no entender. El madridista no es tonto. Ve fútbol desde hace años. Ha visto ligas ganadas y ligas escaparse entre los dedos. Ha visto cómo ciertas decisiones se repiten siempre en los mismos escudos y siempre en los mismos estadios. Por eso, la gran pregunta que queda flotando después de este partido es incómoda, pero inevitable. ¿El VAR está realmente al servicio de la justicia o se está utilizando de manera selectiva? Porque cuando ves jugadas milimétricas revisadas al detalle para anular un gol del Real Madrid, pero luego ignoras un penalti cristalino sobre Rodrigo, es normal que el aficionado se pregunte si la tecnología está ahí para ayudar o para maquillar decisiones que ya están tomadas de antemano. Lo más grave no es solo el resultado. Sí, esos 2 puntos que el Madrid deja en Montilivi pueden acabar valiendo una liga. Pero lo que duele de verdad es la sensación de indefensión, la sensación de entrar a un partido sabiendo que, además del rival que tienes delante, vas a tener que luchar contra criterios que cambian según el escudo que lleves en el pecho. Eso desgasta, eso quema, eso rompe la confianza del aficionado en la competición. Imagina el vestuario después del partido, jugadores que lo han dado todo, que han remontado situaciones infinitamente más complicadas, que han puesto el cuerpo en cada balón dividido, y aún así sienten que hay algo que no depende de ellos, que hay decisiones que no pueden contrarrestar con fútbol. Puedes organizar mejor la defensa, puedes ajustar la presión, puedes cambiar el dibujo táctico, pero no puedes defenderte de un penalti que no se pita ni de un VAR que decide mirar hacia otro lado. Y aquí entra otro tema del que casi nadie quiere hablar en voz alta, pero que está ahí, latente, flotando en cada tertulia, en cada sobremesa de madridistas, la famosa narrativa del fútbol español.
Esa narrativa que, durante años, ha intentado pintar al Real Madrid como el equipo supuestamente beneficiado por los árbitros. ¿Te das cuenta de lo perverso que es el relato? Repitiendo durante tanto tiempo que el Madrid es el favorecido, consigues que ahora, cuando lo perjudican de forma escandalosa, muchos miren para otro lado y digan, bueno, ahora les toca a ellos. Lo que pasó en Montilivi desmonta esa mentira. Si el Madrid estuviera de verdad protegido, el penalti a Rodrigo habría sido pitado al instante. Si existiera ese supuesto poder blanco en los despachos, el VAR habría entrado a corregir lo que todo el mundo vio. Si hubiera una mano oculta moviendo los hilos a favor del Real Madrid, no estaríamos hablando hoy de un partido manchado por decisiones arbitrales que cambiaron el guión. Y sin embargo, aquí estamos, con un Madrid que vuelve a casa con un sabor amargo, con una afición que se siente otra vez señalada y con una liga que jornada tras jornada pierde credibilidad. Porque el problema no es solo este partido, el verdadero drama es la sensación de déjà vu, de que la historia se repite con pequeños cambios de escenario y de protagonistas, pero con el mismo desenlace, decisiones interpretables, que casualmente casi siempre caen del mismo lado. Pregúntate algo muy sencillo. Si la jugada de Rodrigo hubiese ocurrido en el otro área, con el delantero del Girona cayendo tras un contacto así de evidente, ¿crees que la reacción habría sido la misma? ¿Habría habido el mismo silencio en la sala VAR? ¿Habría dejado de Burgos seguir el juego como si nada? Ahí es donde se mide de verdad la consistencia de un sistema arbitral. No en los comunicados posteriores, no en los informes internos, sino en la coherencia entre lo que se pita a unos y lo que se pita a otros. Y hablando de informes internos, otra pregunta queda en el aire. ¿Va a tener consecuencias lo que pasó en Montilivi? ¿Alguien en el comité técnico de árbitros se va a sentar, va a revisar las imágenes y va a decir, esto no puede volver a pasar? O, como tantas veces, el tema se enfriará, vendrán otras jornadas, otros escándalos, y todo quedará sepultado bajo la montaña de polémicas que nunca llegan a ninguna parte. Porque esa es otra. El fútbol español se ha acostumbrado a normalizar el escándalo arbitral. Cada jornada hay un lío. Cada semana discutimos una mano, un fuera de juego, un penalti no pitado. Y al final, entre tanto ruido, se pierde de vista lo esencial. La competición necesita credibilidad. Los aficionados no pueden sentir, como siente hoy el madridismo, que los resultados están demasiado condicionados por decisiones que el VAR se supone que venía a corregir. Montilivi para muchos será un partido más. Para el madridista que ve la temporada entera como un campo minado, será recordado como otro punto de inflexión. Otro ejemplo de cómo un equipo puede hacer su trabajo en el césped y, aún así, salir dañando su propia fe en la justicia deportiva. Porque no se trata solo de que te quiten un penalti, se trata de que te arrebatan la sensación de que lo que pasa en el campo es limpio, transparente y coherente. Y aquí viene la parte incómoda. Si la liga quiere venderse al mundo como una de las mejores del planeta, no puede permitirse este tipo de capítulos. No puede tener partidos grandes marcados por decisiones que ni siquiera se revisan. No puede seguir alimentando la idea de que el VAR es una herramienta que aparece y desaparece según convenga. El fútbol moderno exige transparencia, exige explicaciones, exige que se escuche al aficionado que hoy se siente estafado. Tú, que estás del otro lado de la pantalla, lo sabes perfectamente. No necesitas que nadie te diga si es penalti o no. Lo has visto, lo has analizado, lo has comparado con otras jugadas, con otros partidos, y por eso te duele, porque no es una cuestión de colores, es una cuestión de respeto. Respeto a un club que lo ha ganado todo en el césped. Respeto a una afición que sigue al equipo en cada campo, que llena estadios, que sostiene esta industria. Y respeto al propio fútbol, que se ve manchado cada vez que la tecnología se usa a medias, o peor aún, no se usa cuando más falta hace. Llegados a este punto, la pregunta ya no es solo ¿por qué no se pitó el penalti a Rodrigo? La pregunta real, profunda, que todos deberíamos hacernos es ¿cuánto más está dispuesto a aguantar el madridismo antes de romper definitivamente la confianza en el sistema arbitral español? Porque cada vez que ocurre algo así, y no pasa nada después, cada vez que se normaliza el escándalo, se rompe un poco más ese vínculo.
Y por eso este debate no puede quedar solo en una noche de tertulia. Tiene que llegar más lejos. Tiene que involucrar a los que toman decisiones, a los que diseñan los protocolos del VAR, a los que designan a los árbitros. Tiene que obligar a la federación a mirarse al espejo y a admitir que así no se puede seguir. Que no vale con decir que son humanos y se equivocan cuando se supone que la tecnología está ahí precisamente para minimizar esos errores. Madridistas, esto no va de llorar ni de buscar excusas. El Real Madrid, a lo largo de su historia, ha demostrado que sabe ganar en los escenarios más hostiles, con ambientes en contra y con arbitrajes polémicos. Pero una cosa es competir contra la presión, y otra muy distinta es competir contra decisiones que rompen el equilibrio del juego. Una cosa es aceptar que el fútbol tiene margen de error, y otra es resignarse a que el VAR se convierta en un espectador de lujo cuando el que sufre la falta viste de blanco. Por eso, si tú sientes que lo de Montilivi fue algo más que un mal arbitraje, no estás solo. Si tú crees que el penalti a Rodrigo era tan claro que duele verlo repetido, estás en la misma sintonía que millones de madridistas alrededor del mundo. Y si tú piensas que ya es hora de exigir explicaciones claras, públicas y transparentes, entonces este canal es tu sitio, porque aquí no vamos a mirar hacia otro lado ni a disfrazar lo evidente. Ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que el VAR debería intervenir siempre en jugadas tan claras como la de Rodrigo? ¿Piensas que el sistema arbitral español está fracasando a la hora de usar correctamente la tecnología? ¿Sientes que hay un doble rasero cuando las jugadas involucran al Real Madrid? Deja tu opinión en los comentarios. Cuéntanos cómo viviste el partido, qué pensaste en el momento del penalti, qué sentiste cuando viste que ni siquiera lo revisaban. Y si quieres que esta conversación llegue más lejos, que más madridistas abran los ojos y entiendan lo que está pasando, te pido algo muy sencillo, pero muy importante. Deja tu me gusta en este video, porque eso ayuda a que el algoritmo lo recomiende a más gente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún análisis, ninguna noticia y ninguna polémica que rodee a nuestro equipo. Aquí vamos a seguir denunciando lo que muchos intentan silenciar y defendiendo al Real Madrid con argumentos, con imágenes y con la voz de la afición, porque al final, por encima de los errores arbitrales, de las decisiones incomprensibles y de los silencios del VAR, hay algo que no pueden manipular: el sentimiento madridista, ese que se indigna cuando ve una injusticia, ese que celebra las victorias, ese que se levanta después de cada golpe. Y mientras ese sentimiento siga vivo, mientras haya madridistas dispuestos a señalar lo que está mal, habrá esperanza de que, algún día, el fútbol español esté a la altura del club más grande de su historia.